Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, en vivo, desde la ciudad de Austin, Texas, Éxodus, escuela de discípulos. Paz del Señor contigo. Bendito Padre. Señor amado, muchas gracias por este día que nos has dado y por el privilegio que nos das de estar aquí. Venimos eterno en tu presencia, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Señor, a encomendarnos a ti para seguir recibiendo tu bendita palabra, para que el Espíritu Santo que el otro día derramaste sobre cada uno siga guiando a cada uno, Padre, y que sobre todo el corazón de cada uno esté dispuesto para vivir en santidad y justicia, y los oídos bien abiertos y el corazón dispuesto para la obediencia. Gracias, Padre, porque en tu bendito amor y en tu misericordia, Señor, no nos has dejado, sino que constantemente estás abriendo los ojos, instruyendo, guiando, para que así de esa manera cada uno realmente se consagre a ti. Tus manos, Señor, encomiendo a cada uno, y mi vida también, y la vida de los pequeños, para que así, Señor, crezcan en el camino de la justicia y de la santidad, viviendo en ti y en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Le seguimos echando garrotazos a los frijoles o qué? Hasta desgranarlos todos, para que el grano de trigo muera y pueda llevar en sí fruto. Recuerden esa: si el grano de trigo no muere, no puede llevar en fruto. Y como les he hablado antes, vamos a ir hablando el mismo plan, el mismo propósito, para que cada uno esté santificado en él de verdad. ¿Ok? El trabajo es aquí la misma. Por ejemplo, el domingo, que a los cuales recibieron del Espíritu Santo, o recibieron al Espíritu Santo, a la importancia de tener el oído abierto y la constante negación. Una de las cosas que destruye mucho la guianza del Espíritu Santo es la no negación, el no negarse, porque cuando el hombre no se niega, no hace la voluntad del Padre, sino la suya propia. Y cuando el hombre hace su voluntad, no hay poder humano que lo saque de ahí, y Dios tampoco interfiere, aunque la misericordia de Dios es nueva cada día, y la gracia también. ¿Sí? Entonces, simplemente vamos a seguir trabajando las mismas cosas que hemos estado trabajando, pero no se me duerman. Despiertos. No me refiero en lo físico, aunque tampoco se duerman, sino en el espíritu. Tienen que estar bien plantados en el asunto que habíamos estado estudiando el domingo. Vamos a regresar a él, a Romanos 8:10. Si le están agarrando sabor, no se conviertan religiosos, sino en gente viva. Este no es un evangelio de muertos,
Es un evangelio donde los muertos resucitan. ¿Sí? Pero los que están en el evangelio no tienen que estar muertos a Cristo, sino muertos al pecado. Hoy en día parece que si Dios hubiese mandado que estuvieran muertos a Él, tal vez todo el mundo estaría vivo a Él, ¿no? Pero como Él mandó que se estuviese muerto al pecado y vivo para la justicia, pues las cosas se ponen medias duras por causa de la carne. Pero quiero recalcarles esto que estuvimos estudiando el domingo, porque es bien importante que entiendan esta partecita de Romanos 8:10, para que se planten en el propósito al cual Dios ha hecho. Dios dijo que Él empezó la obra en ustedes y Él mismo la va a acabar. ¿Ok? Así que la única manera en la cual tú no interfieres es negado. Porque si no te niegas vas a interferir. Y cuando tú interfieres ya no estás haciendo la voluntad de Dios sino la tuya. Ya no estás buscando ser como el Padre, sino que tú estás buscando ser como tú piensas que el Padre quiere que seas. Y hay una grande diferencia. El Padre quiere que seas como Él. Pero cuando tú no te niegas o te mantienes negado, eso ocasiona que tú elijas cómo ser. Estábamos en 2 Corintios 10:3. Estamos mirando las armas de milicia. Porque pues aunque no andamos en la carne, en el nombre del Señor Jesús, no militamos pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Sí? Vamos a ir trabajando en esas dos, con el propósito de que tú creas lo que a tu cuerpo le pasó. Recuerda, el oír viene por la palabra. Por el oír la palabra. El oír viene por la palabra. Y la fe viene no pueden separarse esos dos. ¿Qué oíste allí? Versículo 10. Romanos, sí. Quiero que entiendan bien esa parte. Cuerpo muerto. ¿Sí? ¿Ya la entendieron? Cuerpo muerto. Estas pequeñas letras, palabras, una vez entendidas, tienen demasiado poder sobre ti. Porque el creer que tu cuerpo está muerto, esto te da a ti poder para vivir la vida libre de pecado. ¿Sí? Y te lo hablé el domingo en parte, quiero recalcártelo para que te quede bien claro, porque ahora sí que tu santidad depende de si tú crees esto o no. Porque la peleadera que existe hoy en día con el pecado es porque el hombre cree que la carne está viva. Y mientras la carne esté viva, ¿qué va a producir la carne? Va a producir deseos del pecado. Deseos de pleito, inmoralidad sexual, alcohol, peleaderas, contiendas. Tú nómbralo. ¿Ok? Todo lo que de acuerdo con Gálatas 5:18 por ahí está escrito lo que es las obras de la carne. Todas esas cosas las produce la carne viva, el cuerpo vivo. Una vez el cuerpo muerto, ¿quién va a producir la iniquidad?
¿Por qué el hombre es tentado? Por sus concupiscencias, por sus deseos. Si ustedes se dan cuenta cuánto han peleado con sus propios deseos en el pasado, esto es importante. Ellos, en los que recibieron el Espíritu, nacieron del Espíritu, gloria a Dios por ello, pero es importante que crean de aquí para adelante que su cuerpo está muerto, para que de esa manera ya no produzca tu carne más deseos pecaminosos. Y esta es una forma bien rica de vida. Cuando el cuerpo está muerto, tú vives y caminas en la presencia de Dios todo el día, todos los días. De hecho, tu vida en Cristo es tan fácil, pero tan fácil, que lo único que tienes que hacer es vivir. No más pleitos con la carne. Por eso le estaba diciendo que esta partecita, lo que leímos en Romanos 8:10, es bien importante a que se entienda y se crea, porque de esa manera tu vida va a ser diferente. Es un camino de fe. Los hombres han querido alcanzar la santidad por medio de obras y por medio de muchas cosas, aunque dicen que están en la gracia. El justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Si tú crees esto, ¿qué va a pasar contigo? Vas a vivir. El justo por su fe vivirá. Lo que tú crees es lo que va a ocasionar que tú tengas vida. Por eso tienes que asegurarte que tú creas las cosas correctas. Porque si tú no crees cosas correctas o verdaderas, eso te va a llevar a que tengas muerte. Pero esto, Romanos 8:10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Sí? ¿Dónde condenó el Señor el pecado? Ajá. Hay un versículo más específico. Pónganse bíblicos. El pecado fue condenado en la carne. Y una vez, fíjate, vamos a ponerla en manzanitas. Este es el cuerpo. Este es el pecado. ¿Sí? Hazte cuenta que este pecado fue trasladado al cuerpo. En la carne. Ahora viene Cristo y hace el cuerpo de pecado. Lo mata. ¿Qué hizo con el pecado? Destruido. Destruido. So, no solamente te quitó los pecados pasados, sino que se aseguró que no tuvieses ningún tropiezo para adelante. ¿Es bueno el maestro o qué? Súper bueno. Aquel que hoy en día camina en pecado es porque es incrédulo. ¿Hay algo parecido? Pues sí, porque ahora está mejor que lo de Moisés con el becerro, porque al destruir el cuerpo de pecado, la carne ya no puede producir más iniquidad, sino que se convierte en un instrumento para justicia, nada más. Y eso te lleva a que cada una de tus obras sean justas, las intenciones de tu corazón, tus pensamientos, todo, en todo tu ser, santificado. Por eso Dios dijo, santos en cuerpo, alma y espíritu. En el cristianismo de ahora el cuerpo ni se diga que va a ser santificado. Sin embargo, Dios dijo que santos, cuerpo, alma y espíritu. Y esta es la única manera de conseguir eso. Por eso les quiero recalcar ese versículo, porque no se les olvide. Y prácticamente tú tienes que estar utilizando tu fe todos los días, cada día, porque es un asunto diario. Nosotros vivimos un día a la vez. So, el día de hoy tú tienes que asegurarte que tu cuerpo está muerto. Muerto para que no te produzca ningún deseo. ¿Sí? Y de esa manera tú entonces ya vas caminando día a día, un día a la vez, pero siempre creyendo de tal manera. El justo por su fe vivirá. Justo, ¿cuál es tu fe? ¿Ah? ¿De qué estamos hablando? ¿No estás oyendo?
No se trata, si tú empiezas a confesar cosas fuera de lo que está escrito, no te va a hacer efecto. Y ese es uno de los problemas, que confiesan cosas que ustedes, entre comillas, han agarrado en las prédicas, pero no agarran la misma palabra. Yo te lo escribo aquí, te estoy escribiendo exactamente lo que está escrito ahí, para que tú agarres lo que está escrito y no luego se te olvide. Porque si se te olvida a ti lo que está escrito, ¿a dónde vas a basar tu fe? ¿En qué? Si tú te andas acordando en la palabra a medias allá en la calle donde andas, y en esa palabra a medias basas tu fe, no, los resultados no los vas a obtener. Pero eso no es porque realmente no, y luego ahí es donde viene que no funciona, es que tú tienes que tener a dónde agarrar tu fe. Por eso se nos dio la ancla, por eso se nos dio la roca inconmovible, para que de esa manera cuando tú amarras tu fe en la palabra, tú tienes algo certero donde agarrarte. Pero si tú amarras tu fe en las cosas que tú piensas, eso es arena movediza, eso es hojarasca, adobe, ¿sí? Cuando viene la tormenta, ¿qué le hace el adobe? Puede estar muy firme mientras esté seco, pero cayendo agüita, y pasa mucho. ¿Por qué? Porque no tienen la costumbre de amarrarse en lo que está escrito, sino en lo que ustedes creen o aprenden, o a medias en las prédicas escuchan, cuando de repente en los pedacitos que ponen atención y luego de repente como que se ocupan en otras cosas, y eso ocasiona que no se agarre completo, y ahí es donde amarras tu fe. Luego quieres utilizar esto. Si tú te vas para afuera y tú no te llevas esto bien plantado en que tu cuerpo está muerto, y allá afuera te van a atacar, ¿cómo vas a pagar los dardos del enemigo? Vas a usar el escudo de la fe, pero ¿en qué va a estar agarrado el escudo de la fe? Cree que tu cuerpo está muerto, porque tu cuerpo está muerto, ahí bien claramente lo dice. La única razón por la cual tu cuerpo no esté muerto es que si Cristo no está en ti. Pero si Cristo está en ti, tu cuerpo está muerto. Y lo que me gusta de esto es que tú puedes estar bien vivo carnalmente, pero en el momento en que tú creas que Cristo está en ti y creas de corazón, en ese instante cambian las cosas y la carne se muere. Ese es el poder de la fe. Es bien importante que como pueblo de Dios tú entiendas el poder que tiene la fe, el poder que tiene tu fe. Yo te lo he dicho antes, la fe tiene el poder de cambiar las cosas que no son a lo que tiene que ser, ¿sí? Por ejemplo, tú puedes estar vivo carnalmente, bien deleitado en los deleites carnales, pero tú te acuerdas y dices, wow, si Cristo está en mí, el cuerpo está muerto. Puedes cambiarla en ese instante. Cuando encuentran defecto, utilicen la fe para cambiar el defecto en lugar de dejarse de vencer por el defecto. ¿Son trabalenguas? ¿Sí? En el cristianismo encuentras el defecto y ese defecto destruye tu fe en lugar de que tú utilices la fe para destruir el defecto. Es un pleito espiritual y por eso estamos aprendiendo las armas de la milicia. No le hemos dado tanto a la fe aún, pero la fe es importantísima en este camino. No puedes tú hacer nada sin la fe. Y ahí es donde se tiende a olvidar. Una de las razones por las cuales la fe se deja de utilizar es la confianza. ¿Ok? No te confías en Dios. Por eso la Biblia dice, el que se sienta seguro, cuídese de no caer. Porque luego te sientes seguro. No estás seguro en Dios. Te sientes tú seguro por lo que sabes o por lo que estás haciendo o por lo que Dios te ha usado, y te sientes seguro en esas áreas y bien fácil de tumbar. La confianza en lo que tú eres o en la forma de carnal, aún en Dios, porque Dios los usa, se sienten confiados. La confianza no está en lo que tú haces, sino en Dios quien te sostiene. De esa manera, para evitar que tú te confíes en ti mismo. Y esta confianza, eso como estábamos hablando otra vez el domingo, esta confianza es como le pasó a Sansón. Él era muy fuerte y se paseaba. Tan fuerte era que los filisteos le tenían temor. Y aunque eran ejércitos, los filisteos tienen ejército, ¿verdad?
Y aunque era un ejército, era un pueblo, era una nación, le tenían temor. Y este amigo tanto era la victoria en la cual vivía constantemente, que se dio por vencido. Entonces tú sí, acostúmbrate a ganar y vivir victorioso, pero no te confíes en tu propia prudencia, sino al contrario, mantente agarrado de la diestra de su justicia. ¿Cuál es? ¿Cómo vive el Espíritu? Aquí lo miramos. ¿O por qué vive el Espíritu? Y si tú te agarras de la diestra de la justicia, ¿qué significa eso? Porque no puedes mirar la mano de Dios y andar con la manita para arriba todo el día. ¿A qué se refiere? Espiritual, sí. Se refiere agarrado de la diestra de su justicia. Significa que tú paso a paso o en todo tu camino vas haciendo justicia. Porque si tú haces iniquidad, tú te sueltas. Agarrado de la diestra quiere decir que únicamente haces justicia. Porque, Señor, me agarro de la diestra de tu mano, como dicen los cristianos, me agarro de tu diestra, o no me suelten, luego dicen, pero ¿cómo yo me agarro? Yo me agarro de su mano haciendo justicia. Y cuando yo hago justicia constantemente, mi espíritu va a estar vivificado constantemente. Ahora, he aquí la solución para los famosos baches cristianos. El sub y baja, el columpio, los valles esos famosos que pasan los cristianos en sus baches. Practica siempre justicia de corazón y por el Espíritu Santo y jamás tendrás un bache. Jamás. Este asunto tiene mucho poder cuando lo crees. Cuerpo muerto. Tiene demasiado poder sobre ti. Porque al cuerpo de pecado estar muerto, tú únicamente vas a producir justicia por el Espíritu. Y va a ser bien fácil porque tú no puedes producir frutos en tu propia carne. Entonces, al creer que el cuerpo está muerto, el Espíritu Santo también va a habitar en ti. Porque es por el Espíritu. ¿Estamos claros? ¿Sí lo están mirando? Y es bien importante que se apeguen ahí. Fe. No es un camino diferente, es un camino de fe nada más. Todo lo que tú quieras en Dios, escucha bien, lo que tú quieras, lo obtienes por medio de la fe. Todo. Eso asumiendo que son justos, ok, no vayan ahí, no, pues yo quiero cosas terrenales. Igual las cosas terrenales son añadiduras. Sí, eso no es ahí, la vida no está ahí. ¿Nos entendemos? Ahora, versículo 13 de mismo Romanos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Nos entendemos? Que les quede claro esa partecita. ¿Por qué creen? Hoy en estos días, y se los he estado diciendo constantemente, y lo repito tanto por la gente que nos escucha a distancia, es importante el nacer del Espíritu. El otro día el Señor habló, el domingo, las personas que lo recibieron, yo prácticamente el Señor me lo enseñó y miraba el Espíritu como andaba así como deseoso, como buscando lugares donde meterse. Y lo vi, prácticamente lo vi, me quedé así como, y lo vi y estaba así, a ver a dónde. Encontró cavidad en algunos, desafortunadamente no en todos. Con todo y eso, los que no aún así lo recibieron todavía pueden recibirlo. La forma para recibir el Espíritu Santo es estar cansados y cargados del pecado. No de las consecuencias del pecado, sino del pecado mismo. ¿Ok? Porque hoy en día el pueblo de Dios está cansado de las consecuencias del pecado, pero no del pecado. Es como los israelitas. Estaban cansados de la servidumbre de Egipto, pero no de los deleites de Egipto. Entonces hoy en día el cristiano también está cansado de las consecuencias de su propio pecado, porque lo alcanzan, pero no está cansado del pecado. Entonces solamente aquellos que están cansados del pecado, que ya no lo soportan, que ya no quieren nada con él, estos recibirán el Espíritu. Y es promesa, y os haré descansar.
Este asuntito, el cuerpo muerto, te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya no más peleadera con la carne. Si tú no tienes enemigo con qué pelear, Dios es tan bueno que aún destruyó a tus enemigos. Hablando de la carne, la destruyó, al diablo lo destruyó, y la carne la destruyó también, la mató para que no tuviese que estar peleando contigo. La carne quiere cosas y tú sabes que no tienes que dárselas y se las terminas dando. Cuando tú crees que el cuerpo muerto, se acaba tu peleadera con la carne. Por eso te repito, cree que tu cuerpo está muerto, porque si Cristo está en ti, tu cuerpo está muerto. Y no vas a tener más peleadera con la carne a que la carne te anda queriendo llevar a pecar. No la vas a tener. Pero esto está basado en tu fe, no en la prédica. Está basado en lo que tú crees. ¿Crees tú que tu cuerpo está muerto? Si no, no funciona. Porque a cada uno le es hecho conforme su fe. ¿Ok? Yo puedo, como dicen los cristianos, desatar una palabra. ¿Ya? ¿Siente que lo estoy apuntando? Puedo desatar una palabra, como dicen ellos. Tú estás muerto al pecado. Pero si tú no la crees, es tu fe. Y no se te olvide, vete y que te sea hecho como tú has creído. ¿Sí? La señora esa que tenía el flujo de sangre, ¿qué le dijo? Tu fe te ha salvado. Abraham, ¿qué le fue contado por justicia? Su fe. Es tiempo que el pueblo de Dios empiece a vivir en fe y por fe. Y no hay otra manera. Si por fe recibes el Espíritu, ¿por qué vas a destruir las obras de la carne de una manera diferente? Fe. Es muy fácil, se los he dicho antes, casi me sueno como grabadora. Es muy fácil el camino a la fe. Demasiado fácil. Y Jesús lo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí no entendemos? Así que puestos ahí. Ahora, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí miramos específicamente que no todo el que está en las iglesias, no todos los que se llaman cristianos, no todos los que dicen Señor, Señor, no todos los que hablan en lenguas o hacen cierto tipo de cosas, si no son guiados por el Espíritu, no son hijos de Dios. ¿Y qué significa ser guiado por el Espíritu? ¿Alguna vez ustedes guiaron a alguien? ¿Qué haces tú cuando estás guiando? Pero ¿a quién estás guiando? ¿Alguna vez han guiado a alguien? No sé, aunque sea en el carro que los iba siguiendo o cosas así. Vas aprendiendo y tú vas adelante. ¿Por qué vas adelante? ¿Ah? Porque sabes el camino. ¿Ven la diferencia? Es bien diferente que yo te diga, le das a la derecha, luego a la izquierda y allá. Y creo que pasando la lomita ahí es. A que ven, sígueme. Es tiempo ya que el pueblo de Dios deje de estar dando instrucciones de cómo llegar allá y nadie llega. Conviértete en Él. Guía. Él te va a guiar a ti, pero síguelo. Hemos hablado tal vez mucho o poco de la guianza del Espíritu. ¿Poco? ¿Le damos allí? ¿Qué? Ok. Nuestro propósito es que conozcas a nuestro Señor Jesús como Él te conoce a ti, para que seas arraigado y afirmado y que conozcas la profundidad, la longitud, la anchura y la altura de su amor y puedas vivir y disfrutar de la vida plena que Jesús prometió. Una vida llena de paz, de amor, de gozo, de paciencia, de fidelidad, de bondad, de amabilidad, todo lo cual proviene de su Espíritu Santo, el cual generosamente nos ha dado para destruir las obras del diablo del corazón de aquellos que ya no quieran vivir en ellas. Estás escuchando Éxodus, Escuela de Discípulos, en Radio Éxodus.
Recuerda que puedes descargar nuestra aplicación en tu teléfono móvil para que escuches más predicaciones como estas, que abrirán los ojos de tu entendimiento para que veas. Síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter, para compartir con este evangelio a todo el mundo. Visita nuestra página de internet www.ministeriosexodus.com. También puedes contactarnos al 512-215-1977 o al correo electrónico uncamino@me.com. Ahora sigue edificando tu espíritu con Exodus, Escuela de Discípulos. Vamos a hablar un poco de la guianza entonces. La guianza empieza, no se van a escapar de la negación. Por todos lados va a aparecer. ¿Han ustedes ido, si es que así se dice, ido a un lugar o visitado un lugar y llevan personas con ustedes? Que tanto ni uno ni otro sabe, pero ahí van. Y el que va adelante, pues ahí la lleva, ¿no? Va guiando. Y el que va atrás, ¿qué hace? Va cordero mudo, va dando instrucciones. El de atrás, ¿qué pasa cuando tenemos dos puntos de vista o dos opiniones? ¿Qué pasa? Dos cosas: división y confusión. ¿Qué pasaría en el espíritu, en la guianza del espíritu, si no estás negado? División y confusión. Y ustedes han leído que Dios no habita en la confusión, ¿verdad? Entonces no te estás dividiendo de cualquier persona, te estás dividiendo del Espíritu Santo. Y fíjate, cuando tú le dices al Espíritu Santo cómo hacer las cosas, eso significa que tú eres más sabio que Él. Estamos hablando del que escudriña las profundidades de Dios. Sin embargo, es muy común. Yo les he dicho antes, este camino no es de puntos de vista, no es de opiniones. Este camino fue establecido para que nosotros, como corderos, siguiéramos al Espíritu. Negados. El Señor, busquen ustedes y vayan en la Biblia y pregunten: oye, ¿cómo consideras tú que debemos hacer estas cosas? ¿Cómo consideras tú que el camino tiene que ser caminado? A ver si Dios le pidió instrucciones al hombre de cómo tenía que ser las cosas. Sin embargo, el hombre tiene la tendencia de dar instrucciones al Padre. Ok, primer asunto para ser negados por el Espíritu, para ser guiados por el Espíritu, es la negación. ¿Sí? Para ser guiados por el Espíritu es negación. No hay otra forma. No hay una manera diferente. ¿Sí? Tienes que ser guiado por el Espíritu Santo y punto. Y para que eso significa, te tienes que la negación, porque el apellido te estorba, tu viejo carácter te estorba, tu conocimiento te estorba, tu prudencia te estorba, tu razonamiento te estorba, la ciencia te estorba, la sabiduría te estorba, ¿sí? La inteligencia te estorba, el corazón te estorba. Muy buena esa. Porque los cristianos se dejan guiar. Oh, mi corazón me dice, siento en mi corazón. Corazón no siente nada, men. ¿Sí? Por eso es importante, te la pongo fácil. Porque si tú no te niegas, eso va a llevar a que realmente salgan muchas cosas. Así mismo, porque si no, vas a interferir. Y tengan mucho cuidado, porque una de las cosas que he mirado es que tienen la tendencia de decir que son guiados por el Espíritu Santo cuando son guiados por los puros deseos de su corazón. Y no les he dicho nada porque estoy esperando que entiendan. Pero en lugar de entender, se amarran más en su error. Eso es lo sorprendente. Que se está esperando que por medio de la prédica escuches y entiendas. Y en lugar de simplemente entender, se aferra más en el error de pensar que es el Espíritu Santo quien está guiando cuando es el puro deseo del corazón. Pero eso lo vamos a cambiar. Sí, se queda en el error, pero siempre puedes salir de ahí tú solo.
Lo único que tienes que tener en tu corazón es temor de Dios. Y eso te evita ser guiado por los deseos de tu corazón. Pero cuando tú tienes vanagloria en tu corazón, tú vas a ser guiado por tu corazón, pero bien rico. Y nos lleva de regreso a la negación, para que el Espíritu Santo te guíe. ¿Sí? Ese es el primero y bien importante. ¿Nos entendemos? ¿Bien? ¿Sí lo miran? Es bien importante entenderlo, ponerlo por obra y que no quede simplemente en palabras, para que de esa manera lo puedas disfrutar. De otra manera, si no lo disfrutas, el Evangelio simplemente no va a hacer nada en tu vida. ¿Tienen versículos de negación? Este versículo, Romanos 8:10, es muy bueno para que la negación en ti se haga una realidad. Porque cuando el cuerpo está muerto, se acabaron las opiniones, se acabaron los puntos de vista, se acabó el yo. ¿Cuál es la forma más efectiva de destruir el yo? Cuerpo muertos, fe. ¿Están muertos? Con respecto a la negación, hace rato el Señor me enseñaba de que hay mucho pueblo estancado y atorado porque el Señor habla su palabra, pero la quieren recibir en la carne. Entonces me dijo, diles que mi palabra nunca va a hallar cabida en la carne, por cuanto yo soy espíritu. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Todo aquel que quiera recibir mis palabras las tiene que recibir en el espíritu para que haya cabida. Porque cuando hablo mis palabras que son espíritu y son vida y las quieren recibir en la carne las va a rechazar. Entonces es necesario que las reciban en su espíritu para que les dé vida. ¿Sí lo miran? ¿Y eso cómo se va a hacer? ¿Cómo recibes las palabras en tu espíritu? Es que a medida que nos vamos centrando más en el Evangelio, la única manera que van realmente a entenderlo es cuando lo vivan. Si no lo viven, va a estar duro de entenderlo. Va a estar difícil, porque simplemente van a estar escuchando y escuchando y escuchando. Pero cuando tú naces del Espíritu, de hecho, funciona de esta manera. Por eso es primero que el Señor está buscando siempre que su pueblo nazca del Espíritu. Y de hecho, hoy en día lo que es, en cuanto al pueblo de Dios se refiere, todo el pueblo en general tiene que nacer del Espíritu. Tiene que, o si nacieron en un momento dado, el Espíritu Santo tiene que volver a venir a ellos. Porque todo el enredo que hay en estos días en el Evangelio es a causa de que el pueblo no ha recibido el Espíritu o no vive por el Espíritu. Y como no viven por el Espíritu, el Señor habla y Él es Espíritu. Habla alimentar al espíritu tuyo, no tu carne. Y si tú no estás en el Espíritu, no hay forma de que yo pueda explicarte y te diga, tienes que hacer estas cosas para que tú recibas la palabra en el Espíritu. Este es un asunto natural, normal. Al momento que tú naces del Espíritu y tú escuchas la palabra de Dios, la recibes en tu espíritu. Si tú no naces en el Espíritu, tú nada más vas a estar ahí tratando de entender en tu carne las cosas espirituales. Y el Evangelio se hace bien difícil de explicar ahí o de predicar, porque por más que lo expliques, la carne terrenal no tiene forma de entender lo espiritual. Porque la mente terrenal o entendimiento terrenal se basa en la ciencia o en la lógica, en lo posible. Y el Espíritu no está limitado. El Espíritu no está limitado a lo posible únicamente, sino se extiende a todo. No tiene límites, porque Él es el Señor y no hay nada que se le resista. ¿Sí? Entonces al momento, y lo voy a seguir hablando, la importancia de nacer del Espíritu Santo de Dios. Primero que nada, se te concede la entrada al reino. Y segundo, de ahí eres guiado por el Espíritu para aprender a vivir dentro de ese reino. Es el reino espiritual, es el reino del Espíritu Santo. Por lo tanto,
tienes que ser guiado por Él para que te instruya cómo adentro de ese reino se vive. Y de esa manera la palabra la recibes, y la recibes por el Espíritu, no en la carne. Por eso es que mucha gente afuera de la que escucha, cuando predico, no entiende nada, porque simplemente no hay cavidad. Pero cuando nacen del Espíritu, todo tiene perfecta armonía. Depende. Recuerden, no siempre es así. En Juan 3 enseña bien claro el asunto de nacer de nuevo. ¿Y para qué es el nacer de nuevo? ¿Qué hace el nacer de nuevo? Se ve el reino cuando tú naces, o sea, es necesario de nuevo, ¿para qué? Denle para Juan, mírenlo, Juan 3. La mayoría se atora ahí en Juan 3:3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa ver el reino de Dios? Los ojos te son abiertos y tú empiezas a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y tú dices, oh, eso es bueno, esto es malo. ¿El error cuál es? Quedarse allí. Y el pueblo de Dios se queda ahí. Porque Dios no únicamente quiere que nazcas de nuevo, pero cuando tú naces de nuevo, lo que el Señor hace, cuando tú sin nacer de nuevo, todo lo mirabas bien. Había cosas que mirabas que estaban mal, pero no importa. Cuando los ojos te son abiertos, tú miras específicamente y tú sabes, tienes el pleno conocimiento. Esto es malo, esto es bueno. Lo tienes completito, ya no es, y te produce cierto tipo de temor en tu corazón el saber que eso es malo y esto es bueno, y estás ahí como no quiero hacer lo malo. Sin embargo, eso no significa que has nacido del Espíritu, porque solamente se te abrió, ¿ok? Nada más se te abrió. Tú en tu corazón todavía se te antoja lo malo, pero no lo haces porque sabes que es malo y que a Dios no le gusta. Sin embargo, todavía hay deseos. Eso es nada más hecho, el abrir los ojos, el nacer de nuevo te abre los ojos para que tú veas la diferencia entre lo bueno y lo malo, para que tú busques al Espíritu Santo y aborrezcas lo malo en realidad, para que tú digas, no, yo no quiero más la iniquidad, yo no quiero nada del pecado. Entonces cuando tú decides que no quieres nada más iniquidad, porque tú estás viendo y tú conoces las consecuencias del pecado, ves el pecado, sabes que es malo, sabes que es abominable a Dios, conoces, empiezas a conocer los mandamientos y los ojos se te abren y estás viendo y viendo, wow aquí, wow allá, y empiezas a ver. Pero si en ese instante tú no decides buscar al Padre para nacer del Espíritu, te vas a regresar otra vez a los ojos cerrados. ¿Sí? Y luego, si te fijas, el Señor Jesucristo mismo dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Pónganse bíblicos. Versículo. Tal vez no quiero el versículo, pero quiero lo que la Biblia dice. ¿Sino qué? Justicia y paz. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz en el Espíritu Santo. Justicia y paz en el Espíritu Santo, ok. Lo que está diciendo es que hoy en día la gente piensa el reino de Dios pues allá arriba. No, el reino de Dios, tú entras aquí en la tierra y cuando tú entras al reino de Dios es únicamente justicia y paz, o sea, el fruto del Espíritu, para entenderlo bien, para que no digan, no, entonces voy a dejar todos los demás afuera. No, es todo el mismo asunto. Eso te lleva a que en este reino únicamente se practica el fruto del Espíritu. Cuando una persona nace del Espíritu, entonces puede habitar en el reino de Dios porque únicamente produce justicia. Si no ha nacido del Espíritu, no puede producir justicia. La carne no puede producir justicia. ¿Han leído ustedes eso en la Escritura? No está en el reino de Dios porque no es comida ni bebida. En otras palabras, cuando dice comida o bebida, no está refiriéndose, sino que está diciendo, no es algo físico. El reino de Dios no es un lugar físico. El reino de Dios, tú entras al reino de Dios en el Espíritu y tú puedes vivir en esta tierra dentro del reino de Dios. Y eso es lo maravilloso, que allí está tu salvación, porque si tú estás en esta tierra
dentro del reino de Dios en justicia y paz, eso te da la garantía de que tú eres del reino de Dios aquí o del otro lado. Porque tú estás viviendo, como Dios dijo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando tú entras al reino de Dios, cuando tú naces del Espíritu y entras al reino de Dios, la voluntad del Padre se hace en ti de la misma manera como se hace en el cielo. Se has establecido el reino de justicia en tu corazón. Cuando el reino de justicia se establece en tu corazón, es que únicamente fluyes justicia. No estamos hablando de cosas físicas, sino de tu cambio de vida. Entonces, esto únicamente viene por nacer del agua y del Espíritu. El agua no es el bautismo. El agua es la palabra pura. La leche no adulterada, la que te limpia. ¿Sí? Cuando tú crees esa palabra, muertos, el cuerpo está muerto. Cuando tú crees eso, esto es agua. ¿Tú la crees? Vivifica tu espíritu. ¿Sí? La gente dice luego que el bautismo y eso, no, el bautismo, estamos bien claros, el bautismo no salva, el bautismo es simplemente un acto de obediencia donde el Señor te sella como suyo, pero no es para salvación, es simplemente obediencia, dar testimonio a los hombres y para ti mismo de que has muerto al pecado y resucitaste a una vida nueva por el Espíritu. Pero el agua, la palabra pura, ustedes, fíjense, ¿qué bebieron los israelitas en el desierto? Agua directa de la peña, de la roca, agua directita. Nada más de ahí, nada de que se la trajeron de allá del manantial aquel, ¿no? Agua, les dio a beber agua de la roca original. Si el pueblo de Dios hoy bebiera de esa agua, luego dice, no, pero es que las Biblias están tan mal traducidas. Por esta causa nos fue dejado el Espíritu Santo. Porque Él sabe específicamente, ¿dónde estaba el Espíritu Santo en el día de la creación? ¿Ya estaba ahí? Los hombres que escribieron la Escritura, ¿por medio de quién la escribieron? Por el Espíritu Santo. Nosotros ahora se nos concede por el poder del Señor el nacer del Espíritu. ¿Nos vamos a torcer? No importa qué tan feo la gente torza las Escrituras. Si teniendo el Espíritu Santo, tenemos la fuente original. Y no es hebreo, en cuanto al lenguaje se refiere, porque antes de que existieran los hebreos, Él ya existía. Antes de que existieran las razas. El que no tiene el Espíritu Santo no está en el reino de Dios. Puede estar en iglesias, en religiones, ser predicador, profeta, puede ser lo que se le ocurra, no está en el reino de Dios. Es más, no es hijo de Dios. Ya, es que este evangelio es por el Espíritu y por más, yo no puedo predicárselos carnalmente porque no benefician ni a ustedes ni a mí. Porque no, para pura condenación para mi caso y al mismo tiempo para el engaño de ustedes. No va a entender, no lo entiende, porque no les cabe. Porque una de las cosas que el hombre se ha resistido a hacer es específicamente eso. A entrar al reino de la justicia. ¿Qué dicen? No las va a percibir. Y hoy en día el sistema religioso, específicamente hablando por los de la casa, por los que se llaman cristianos o nacidos de nuevo, están en la carne. No la perciben. ¿Por qué? Porque el Señor, por tantas y muchas veces, ha buscado meter a su pueblo en el reino de la justicia. Pero el pueblo se ha rehusado diciendo que no. Dios viene a decirle, sé perfecto, sé santo como tu Padre que está en el cielo. Y el hombre dice, no, mientras estemos en la carne no vamos a poder habitar en el reino de la justicia. Porque tenemos que pecar, dicen ellos. Y eso les impide que realmente entren al reino de la justicia. Porque únicamente entran al reino de la justicia los que están cansados de la maldad. ¿Por qué? Bueno, yo estoy cansado de la iniquidad, entonces te es concedido, porque si tú no estás cansado de la iniquidad, ¿qué vas a hacer? El Señor me enseñaba en la mañana y dice, así como el profeta, yo también tomé a una mujer adúltera por esposa y le he dado muchas oportunidades
para que se arrepienta. Y yo sabía que era adúltera de corazón, pero aún así la tomé para mí, con la esperanza de que entendiera que en mí hay plenitud. Pero aún así que fue tomada conmigo, se va tras sus amantes, así como el profeta. ¿Se acuerdan de ese profeta? Ese es el problema, que siendo prostituta, siendo adúltera de corazón, no se ha olvidado de sus prostituciones ni de sus adulterios, sino que aún después de haber sido lavada, limpiada, hecha perfecta, utiliza la perfección para ir y hacer sus abominaciones. Porque es un pueblo que sí quiere a Dios, pero no quiere a Dios. Si no entendemos, como de labios, como la mujer aquella, ven, cásate conmigo. Bueno, pues, ¿por qué no? No vamos a darle una oportunidad, igual y cambio. Pero no, se va, está un rato con él, pero como es adúltera de corazón y no un pueblo transformado, simplemente está en la cama y se acuerda de sus viejos amantes. Iré tras ellos. Y se va. Qué vieja va. Ahora estamos hablando de lo que hoy se llama la iglesia de Cristo. Hablando terrenalmente, porque de una u otra manera Él tiene una iglesia fiel. Pero dentro de lo que a los cuales Él llamó, al gentío que Él llamó a su servicio, hay un montón de adúlteros. Gente adúltera que, y saben, el adulterio consiste en esta manera. A una mujer adúltera no le da vergüenza pecar. ¿Por qué? Ya está acostumbrada. Esa es su forma de vida. Ya no le importa. Y ese es uno de los problemas del pueblo. O sea, por eso a los cuales les concedió el nacer del Espíritu, guárdense, y ya que los trajo así, manténganse en Él. Y no vayan a regresar tras las prostituciones antiguas o los adulterios antiguos. Porque una de las cosas que mucho destruye al hombre son los viejos recuerdos. Yo te aconsejo, destrúyelos todos. Por eso, el cuerpo muerto destruye todo. Ese lleva mente, se lleva ojos, se lleva oídos, se lleva boca, se lleva carácter, se lleva acciones, se lleva caminos. El cuerpo muerto destruye todo de un solo trancazo. Todo. No queda nada de ti excepto un hombre nacido de justicia para vivir en justicia y en paz en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios en la tierra. No se establece en todos. El reino de Dios se establece en aquellos que de corazón, aunque siendo o haber sido adúlteros en el pasado, se cansaron. En la tierra hay prostitutas que les gusta ser prostitutas, y hay prostitutas que ya no quieren ser prostitutas, que están cansadas de esa vida y dicen, yo no quiero más de esto, y claman para salir de ello. Para ellas está Jesús. Para las otras, aunque las quiera sacar, pero de este tiempo para adelante, ya el Señor no va a ir tras las adúlteras queriendo salvar todos. Únicamente va a ir por aquellos que realmente ya no quieran la vida de pecado más. La puerta se está haciendo angosta únicamente para aquellos que de corazón quieren. Porque el Señor ha hecho muchas cosas, buscando de muchas maneras atraer mucho pueblo así. Pero desafortunadamente el pueblo no ha querido. Y hoy en día los que más se rebelan son los que dicen estar adentro. Entonces el Señor va a ir. Por eso dijo que las prostitutas y los cobradores de impuestos os llevarán la delantera. Porque el pueblo de Dios no está cansado del pecado. Pero allá afuera hay gente que sí está cansada del pecado. Y a ellos va a alcanzar, y a ellos va a utilizar. De ahí va a salir la generación nueva de predicadores, de un pueblo santo y celoso de buenas obras. Y todo este pueblo perezoso, pusilánime, cobarde e incrédulo, nomás va a escuchar el lloro y el crujir de dientes. Porque por muchos años ha estado intentando el Señor de una manera, hablando aquí, hablando allá,
les trae palabra por aquí, palabra por allá, e insisten en su propia perdición. Y eso los lleva a que estén confiados y tranquilos que van para el cielo. Pero no. Ustedes que tienen la oportunidad, santifíquense. ¿Ok? Busquen habitar en el reino de la justicia y no estén jugueteando con el pecado. Porque el evangelio, a medida que vayamos para adelante, se va a ir haciendo más duro y más estricto. Y aquí mismo va a ser purificado. Porque los que son nuestros van a aguantar la carga, se van a purificar, se van a santificar y van a vivir perfectos para el Padre. Los que no, se van a ir y van a revelar sus propios corazones. Así está escrito y así va a ser. ¿Sí? Entonces esto para que simplemente te amarres. Bendito Señor. Muchas gracias, Dios bendito, por enseñarnos esta palabra. Y en tus manos encomendamos, Señor, para que nos sigas instruyendo específicamente al pie de la letra cómo ser guiados por el Espíritu. Nos enseñaste ahora por medio de la negación, Señor, pero en tus manos encomendamos para que abiertamente a cada uno lo instruyas y le hables en maneras que cada uno pueda entender el tipo de guianza que tú estás esperando, para que de esta manera, Señor, cada uno realmente se niegue a sí mismo y se entregue a la obediencia tuya. Tus manos te encomiendo a cada uno para que cada uno, Señor, de tu pueblo pueda vivir en esta entrega a ti, rendidos, negados a sí mismos, rendidos a ti, sin más oposición, Señor, sino entregados para hacer tu voluntad. En tus manos encomiendo sus vidas y mi vida y la vida de estas pequeñas, Padre, para que todos y cada uno seamos guiados en el camino de santidad y justicia por medio de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. La paz y la gracia, Señor Jesús, con ustedes. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 7503 Norte de Alamar, Austin, Texas, 78681, con teléfono 512-215-1977. Y recuerda, Radio Éxodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche, y domingos de 11 a 1. Éxodus, Escuela de Discípulos.